Jesús. Ya el verso que les decía yo al principio, Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mensaje de Dios para nosotros, para sus hijos, para nosotros los que hemos creído en Él. Que dice la palabra de Dios, hermanos, dice así de la siguiente manera: permanezca el amor fraternal entre vosotros, que permanezca ese amor fraternal, ese amor de entre hermanos en nosotros. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Bendito el nombre del Señor. El tema en esta tarde es el amor fraternal. Es un deber cristiano. El amor fraternal, hermanos, quiero decirle que es un deber como cristiano. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender que el amarnos unos a los otros es un deber. Y cuando digo un deber, me refiero a que es una obligación. Eso es lo que dice Dios. Está entre los deberes que nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros las hacemos voluntariamente para honrar y para alabar a Dios. Pero hay otras cosas que el Señor nos manda como deberes de cristianos, como deberes de hijos de Dios, como obligación de hijos de Dios. Eso es lo que nos manda el Señor. Y yo quiero que usted en esta tarde ponga mucha atención a lo que vamos a estar meditando y que abra su corazón y que pueda entender. Yo le voy a estar pidiendo adentro de mi corazón a Dios que Dios abra su corazón para que usted pueda entender el mensaje precioso, especial que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dios ya me habló a mí. Dios ya me hizo derramar lágrimas a mí temprano en la mañana, cuando yo meditaba en este mensaje, cuando yo meditaba en esta palabra, cuando yo meditaba en lo importante, en lo necesario, en lo especial que es el amor fraternal, el amor entre hermanos. Es un deber como hijos de Dios, es una obligación. Mire qué dice la palabra de Dios, dice: permanezca el amor fraternal entre nosotros. No os olvidéis de la hospitalidad. Está hablando, hermanos, del deber como cristiano, del deber como hijo de Dios, la obligación nuestra. No se olviden, dice, de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No se olviden de ser hospitalarios con los demás. Acordaos de los presos, acuérdense de los presos, visítelos en las cárceles, como que si fueran ustedes los que están tras las rejas. Dice, acuérdense también de los maltratados, como que si ustedes sufrieran el maltrato, como que si fuera su cuerpo el que esté sufriendo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Está hablando de los deberes como cristianos, de las obligaciones como cristianos. El Señor dijo a los que están presos, visítenlos. Si alguien les pide un vaso de agua, désenlo. El Señor nos enseñó, hermanos, el deber nuestro. Y entre ellos es el amor fraternal, el amor entre nosotros, el amor entre hermanos. Ese es un deber de Dios. Ese es un deber como hijos de Dios, como cristianos. Y debemos nosotros en esta tarde entender que no es algo que yo voy a sentir, o algo que yo quiero, o algo que yo prefiero amar a alguien y a otro no. Es un deber como cristiano, de que nos amemos todos. Hemos estado meditando en los versos bíblicos que hemos hablado todos, pero que no sean versos, hermanos, que nomás los digamos de labios, sino que los sintamos en el corazón. Que esos versos se encarnen en nosotros y que de aquí en adelante nosotros empecemos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que hoy en esta tarde nosotros salgamos con nuestra mentalidad y nuestro corazón dispuesto. ¿Para qué? Para cumplir con el deber
con la obligación de amar a nuestro hermano, de amar a nuestros hermanos. Somos familia de Dios, somos cuerpo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. La palabra dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Antier, mi esposa llegaba con una ampolla en su dedo y le pulsaba su dedo, y yo la miraba ahí sentada toda dolorida, pero era solo su dedo que le dolía. Pero ese dolor de su dedo, todo su cuerpo lo resentía porque estaba ahí sentada, porque estaba ahí adolorida. Así dice el Señor, así es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo tiene que sentir ese dolor. Todo el cuerpo tiene que sentir ese dolor. Así que si alguien de nosotros está pasando por una situación difícil, nosotros tenemos que sentir ese mismo dolor y venir delante de Dios, venir a interceder por Dios, a pedirle misericordia a Dios, para que Dios le dé la victoria a mi hermano, para que Dios le dé la victoria a aquel que está sufriendo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entendemos hasta ahí, hermanos. Entendemos que practicar el amor fraternal es un deber como cristianos. Porque si no estamos cumpliendo con eso, estamos mal delante de Dios. No estamos agradando a Dios. Por eso es que su oración no sube hasta el cielo. Por eso es que no hay un cambio en su corazón. Por eso es que no hay bendición en su hogar, en su vida. Porque no quiere amar, porque no quiere cumplir con uno de los deberes como cristianos que tenemos. Debemos de cumplir con ese deber como cristiano. Usted hoy está escuchando esta palabra. Usted hoy está dándose cuenta de ello, de que no es porque yo quiero, porque me cae bien, sino porque es un deber como hijos de Dios. Es una obligación como hijos de Dios que tenemos que hacerla. Perdóneme, pero hoy cuando se presente delante de Dios, usted va a dar cuenta por eso. Porque usted ya no ignora de qué se trata eso. Y yo salgo libre porque yo ya se lo dije, hermano. De aquí en adelante, usted es responsable delante de Dios de lo que usted está escuchando hoy. Bendito el nombre poderoso del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es un deber cristiano, es un deber de cristiano, hermano. El amor fraternal, el practicar el amor fraternal. Vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 10, lo que dice. El amor fraternal es un deber, y el deber es lo mismo que una obligación. Alguien tiene una obligación, tiene que hacerlo. Aquí no se trata de que hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. ¿Y a qué horas? A las 6:15 tengo que presentarme mañana a trabajar. No, pero es que no quiero. Pues si no quiere, lo vamos a correr. Si no quiere, no va a tener salario de ese día. Aquí no se trata si yo quiero. Se trata que es una obligación la que yo tengo de ir a trabajar cada día en la mañana. Así mismo es un deber como hijo de Dios. Se trata de un deber de amar a mi hermano. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque Él es bueno, hermano. Él es bueno, hermano. Él nos ama y es por eso que nos habla de esta manera. Es por eso que nos dice de esta manera. Cuando una iglesia unánime busca la presencia de Dios, el poder de Dios se derrama en ese lugar. Y hay cosas grandes, hay cosas inimaginables que suceden cuando un pueblo está unido en amor. El Señor dijo que todos sean uno, así como yo y tú somos uno. Así como Dios se encarnó en Cristo Jesús, así también todo creyente tiene que ser uno en un cuerpo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Romanos capítulo 12 y verso 10 dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Adelántate, dice la palabra. En cuanto a honra, adelántate a honrar a tu hermano. No esperes que él te honre a ti. Tú adelántate a hacerlo sentir bien, dice la palabra. Qué tremendo. Eso es lo que nos habla el apóstol Pablo.
cuando dice en cuanto a honra, adelántate tú, adelántate a Él, hazlo sentir bien tú antes que Él te haga sentir a ti. Bendito el nombre del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal. El amor fraternal, hermanos, lo podemos comparar de esta manera, como el amor entre dos hermanos. No estoy hablando entre dos hermanos miembros de la iglesia o miembros del cuerpo del Señor. Me refiero a dos hermanos, hijos o miembros de una familia. Ese es el amor fraternal, el amor entre hermanos, dos hermanos, a como se aman dos hermanos, a como usted ama a su hermano, a como su hermano en la carne lo ama a usted. Que su hermano no lo puede ver sufriendo porque como que le duele a él, siente el dolor, él siente que su hermano está pasando por un problema. Y usted dice ahí adentro en su corazón, ¿cómo ayudar a mi hermano? Quiero ayudar a mi hermano. Cuando su hermano se encuentra por allá en el hospital o pasando una situación difícil, allá corre usted. ¿Por qué? Porque la sangre, el amor que hay allí, el amor entre hermanos, ese es el amor fraternal. Ese es el amor que Dios quiere que usted y yo nos tengamos. Que Dios quiere que usted y yo practiquemos ese amor. Ese amor entre hermanos. Eso significa el amor fraternal. Amor entre hermanos. Y usted y yo somos eso, hermanos. Por eso le decía al principio, no somos hijos de la misma madre, pero somos hijos del mismo Padre. El mismo Espíritu del Padre corre por cada uno de nosotros. Y ese Espíritu es el que nos une a usted y a mí. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nosotros, esa es la que nos une. Hermanos, cuando yo tenía como unos 12 años, mi hermano tenía como unos 14. Y ahí me disculpa si por ahí me pongo a llorar, porque cada vez que recuerdo eso me mueve en el corazón. Porque yo sé la condición que él vive. Yo sé todo lo que él hace. Y derramo mis lágrimas cada día porque Dios lo ayude, porque Dios lo saque de esa miseria donde está. Pero fíjese que cuando yo tenía 12 años, mi hermano 14, íbamos a la escuela los dos. Yo siempre fui un poco más tímido, un poco más temeroso. Mi hermano era diferente. Él era un poco más suelto. Él hablaba con cualquiera. Él era más valiente. Él no le tenía miedo a nada. Él se peleaba con cualquiera. Aunque fueran más grandes que él, a él no le importaba eso. Y si le estaban pegando, a él no le importaba, él iba más encima. No le tenía miedo a nada. Fíjese que en una ocasión en la escuela, cuando yo tenía 12 años, habían 3 muchachitos que me molestaban. 2 de ellos estaban a la par mía, como de mi estatura, pero había uno más grandecito. Y a ese yo le tenía temor, a ese yo le tenía miedo. Y cada vez que llegaban y me molestaban y eso, pues yo no hacía nada, porque le tenía temor a aquel más grande. Pero en una ocasión yo le hice esa plática, yo le conté a mi hermano, porque pues él era mi hermano mayor y en el que yo podía acercarme, ¿no? Y pedirle un consejo o hablarle de lo que me estaba pasando. Y entonces él me escuchó, ¿no? Y me dijo, ahí me lo enseñas, quiero ver quién es. Y entonces el siguiente día a la escuela, allá estaban ellos molestándome, como siempre. Y en ese momento llegó mi hermano y me dijo, ¿esos son los que te molestan? Sí, esos son. ¿Y sabe qué hizo él? A los que estaban de mi estatura, los ignoró. No le importaron. Se fue con el más grandecito. Yo creo que todavía le pasaba un poquito así a él. Pero él no le tenía miedo. Él fue y lo humilló y lo empujó y le dijo, ¿cómo te metes con mi hermano? ¿Cómo te atreves a meterte con mi hermano? Aquí estoy yo, a ver, hazle algo, a ver, enfrente de mí si puedes. Y lo empujaba y lo pateaba y le decía, a ver, que no que eres tan machito con mi hermano, hazlo conmigo. Y aquel le tuvo temor y le dijo, ¿sabes qué? Si vuelves a molestar a mi hermano,
te voy a patear hasta cansarme. Y entonces él me agarró, hermanos, y me echó el brazo y caminamos juntos. Y me decía, no tengas miedo, yo estoy para defenderte, nunca más te van a hacer nada, y cuando te quieran hacer algo, ven y dime, y yo voy a ir y lo voy a patear. El amor entre hermanos, me amaba, era capaz de dejarse golpear por mí, porque me quería, porque me ama, y no le importaba que le pegaran, por defenderme a mí, su hermano, su hermanito menor. Me decía, ¿sabes qué? Mientras yo esté contigo, nadie te va a tocar. Primero me van a pegar a mí para pegarte a ti. En otra ocasión, cuando mi papá me quería castigar, él se metió y le dijo, déjelo a él. No le pegue a él, pégueme a mí mejor si quiere. Desquítese conmigo. Qué amor más grande, hermanos, de ponerse él en lugar mío. A mí me tocaba que me castigaran, pero él se metió y le dijo, pégueme a mí, y no le pegue a él. Ese es el amor de hermanos. Ese es el amor fraternal. Ese es el amor del que yo le estoy hablando en esta tarde. Ese es el amor que Dios quiere para usted y para mí. Que se amen como hermanos. Como hermanos. Ese es el amor fraternal. Cuando yo necesitaba de algo, Él estaba ahí para defenderme. Él estaba ahí para protegerme. Dios quiere eso. Que el más grande, el más mayor, el más maduro espiritualmente, que esté ahí dispuesto a darle la mano a aquel más pequeño, aquel que no ha crecido mucho en el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que busca el Señor de su pueblo. Que aquel que está un poquito más arriba en un nivel espiritual pueda darle la mano a aquel que está un poquito abajo. Mi hermano era mayor que mí y siempre me defendía. Siempre estaba a mi lado para protegerme. Qué hermoso es el amor fraternal, el amor entre hermanos. Pues ese es el amor. Ese es el amor que Dios quiere, que Dios demanda, que Dios exige en su palabra. Ese amor que no importa que me golpeen a mí, pero yo voy a defender a mi hermano. Que cuando mi hermano esté enfermo, y yo me voy a levantar en la noche, y yo me voy a levantar en la madrugada, y que no me importe ayunar, pero yo le voy a clamar a mi Dios para que mi Dios lo sane, para que mi Dios lo restaure, para que mi Dios le ayude a caminar firme en el Señor. Que no me alegre al ver que Él se va desviando o no criticarlo por eso, sino que interceda delante de Dios para que éste se levante, para restaurarlo, amarlo. Ese es el amor fraternal. Ese es el amor que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos pide. Dice el Señor, es un deber como cristiano. Mi hermano tenía un deber con su hermanito menor de defenderlo a costa de su vida si era posible. Porque era su hermanito menor. Ahí estaba él diciéndole a su hermanito, no tengas temor, yo estoy para defenderte. Pero si es alguien más grande que tú, no me importa, yo no le tengo miedo a los grandes. Él no le tenía miedo a los grandes. Él no le tenía miedo a nada. Él era capaz de dar su vida por mí. Y todavía lo creo.
que es capaz de hacerlo, porque yo lo conozco a Él. Sé lo que hay en su corazón. Y por eso cada día derramo lágrimas por mi hermano, para que Dios lo saque de esa miseria, para que Dios salve su alma, para que Dios lo rescate de ahí. Ese es el amor fraternal, el amor entre hermanos, cuando uno se quiere. Ese es el ejemplo del amor fraternal, del amor que pide el Señor. Es un deber como hermanos. Mi papá nos decía: no se peleen ustedes, porque son hermanos, no se anden peleando, porque ustedes son hijos míos, a los dos los quiero y no soporto que se peleen. Eso es lo que piensa el Señor de nosotros. Los dos son hijos míos, a los dos los quiero. Alguno es más pequeño, alguno es de un carácter diferente al otro, pero los dos son mis hijos. Eso decía mi papá. Decía: Chepito es más tremendo, él no me hace caso, pero tú eres más tranquilo, más diferente. Pero los dos son mis hijos, a los dos los quiero. Y me decía mi papá: ¿sabes qué? Por ti casi no me preocupo, porque tú estás en el camino de Dios, pero tu hermano anda tomando y en drogas. Él es mi preocupación. El Señor, hermanos, se preocupa más por aquel que necesita más, porque sabe que está necesitado. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, de entender que hay hermanitos más débiles en la fe, a los cuales debemos echarles el brazo y decirles: no te preocupes, mi hermanito, no te preocupes, yo estoy orando por ti, yo estoy pidiendo al Señor por ti. No te preocupes, cuando necesites algo, llámame. ¿Quieres saber algo? ¿Tienes una pregunta? Pues ven conmigo. ¿Necesitas que te ayude algo en tu casa? Pues aquí estoy. No te preocupes, yo voy contigo, aquí estoy para ayudarte. Soy tu hermano, somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Dios, llevamos el mismo Espíritu adentro de nosotros. La sangre de Cristo nos cubre a los dos, la sangre de Cristo nos ha limpiado a los dos. Ese es el amor fraternal, ese es el amor verdadero, ese es el amor que debe de existir entre usted y yo. Ese es el amor que debe de existir entre nosotros, que nos amemos como hermanos, que nos amemos como una familia que somos. Dios, el Señor Jesús encarnado, enseñó acerca del amor fraternal. Él enseñó en muchas ocasiones acerca del amor fraternal. Y quiero que lo veamos allá en Mateo capítulo 5 y en el verso 21. Dice así la palabra del Señor. El 21 en adelante dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero más os yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahí estaba nuestro Padre Celestial. Dice: quiero que entiendan una cosa, que aquel que odia, que aborrece a su hermano, es como el homicida. Lo está matando. Es un Caín, que Caín mató a su hermano Abel. Lo mismo es aquel que aborrece, aquel que odia a su hermano, aquel que se enoja con su hermano. Lo mismo está haciendo. Cuando nosotros no tomamos en cuenta, esto que Dios nos habla, este deber como hijos de Dios,
nos mete en un gran problema con el Señor. Porque está diciendo, si alguno odia, aborrece, con solo que le diga tonto, con solo que esté enojado con él, ya es culpable de juicio. Mucho menos si lo critica y lo desprecia, es candidato para el infierno. Si el enojarse con su hermano lo vuelve ya culpable, y cuando usted lo desprecia y lo ve de menos, y cuando a usted le parece poca cosa a su hermano, porque es más débil en la fe, porque no sabe de esto, porque no sabe del otro, qué tremendo. Es culpable, es candidato al horno de fuego. Qué tremendo, hermanos. Dios nos pide a nosotros que no nos enojemos, que no nos critiquemos, que nos amemos, pero mucho menos que nos despreciemos. Porque aquel que desprecia a su hermano tiene la recompensa de parte de Dios. Le va a meter en un gran problema delante de Dios. Aquel que mira con desprecio a su hermano, a su hermana, dice el Señor, es candidato para ir al infierno ardiente. Pero está bautizado, habla lenguas, conoce la Biblia, tiene dones especiales. No importa si odia y aborrece a su hermano, se va para allá. Qué tremendo, hermanos. De nada me sirve estar aquí predicando y gritando como loco y llorando, derramando lágrimas, si yo lo desprecio a usted. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve de todo lo que hago si no tengo amor para usted, si lo desprecio, si lo miro con desprecio? Soy un candidato para el lago de fuego. Eso dice la palabra de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Es un deber, es un mandamiento de Dios. Es un deber como cristianos, como hijos de Dios, como familia de Dios. Es un deber de que nos amemos los unos a los otros. Y esto incluye también a los chiquititos. Son nuestros hermanitos. Son nuestros hermanitos, los más chiquititos, los más débiles, los que necesitan más atención de nosotros. Ellos, esos pequeñitos. Esa almita no tiene edad. Es igual que la suya. El mismo valor tiene delante de Dios que el valor que tengo yo. Son nuestros hermanitos. Aquel hermanito que empieza a caminar y que por ahí tiene unos pocos errores, es igual. Ámelo más, ayúdele más, acérquese más a él, porque usted está en un nivel más alto. Haga como hizo mi hermano. Dígale, no te preocupes, hermanito, yo estoy aquí para defenderte, para ayudarte, para pelear por ti. Tú no sabes pelear, pues yo peleo por ti. Tú no sabes orar, pues yo puedo orar y voy a orar por ti. Yo te voy a ayudar, hermano. No te preocupes, que su hermano sienta la confianza que este servidor sentía cada vez que andaba con su hermano. A pesar que su hermano tenía 14 años, se sentía como que andaba con su papá a la par, porque su hermano le daba confianza, porque sabía que su hermano no lo iba a dejar tirado en ningún lugar. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que caminemos, que nos sintamos, que usted se sienta conmigo protegido, que yo me sienta con usted protegido, que yo sé que yo me dedico a estudiar la Biblia y sé que ustedes están clamando día y noche por mí. Yo sé que ustedes están pidiéndole al Señor, Señor, ayúdale a este hombre, dale sabiduría para que nos enseñe, Señor. Señor, obra en su corazón para que siga sirviéndote. Pero que no me estén criticando allá, que no me estén señalando, sino que me estén ayudando, que me estén apoyando delante de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que busca el Señor. Ese es el amor fraternal. Ese es el deber como cristianos. Tremendo, hermanos, cuando no practicamos este deber, nos puede meter en un grave problema. El Señor lo enseñó acerca del amor que teníamos que tener entre nosotros. Mire qué dice más adelante en el capítulo 18 de Mateo. Vamos a leer del verso 19 en adelante. Dice así. Dice,
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho, porque mi Padre que está en los cielos, por mi Padre que está en los cielos. Verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Allá en aquel tiempo los judíos, ellos sabían y entendían que tenían que perdonar a su hermano 7 veces. Y si usted estudia el número 7 en la Biblia, es la plenitud de Dios. 7 veces tienes que perdonar a tu hermano. O sea, tienes que incontar las veces. Si te hace algo y te viene a pedir perdón, perdónalo. No son 7 veces literales. Está hablando de un número que no tiene fin, un número completo. Todas las veces que tu hermano te ofenda y venga y te pida perdón, tú tienes que perdonar. Eso lo sabían los judíos y eso lo practicaban ellos. Pero ahora le hace la pregunta al Señor y le dice: yo te digo 70 veces 7. Yo te digo que olvides todo lo que tu hermano ha hecho. Porque algunos perdonan, pero cuidado, no olvido, aquí lo llevo en mi corazón. Y el Señor le dice: está bien, perdona todas las veces, pero también yo te digo que tienes que olvidar lo que te hizo. No tienes que recordar lo que te hizo. Perdonar es olvidar aquella ofensa y seguir adelante como que sin nada. 70 veces 7. Mas yo te digo que no son 7 veces. No es un perdón para siempre, sino tienes que olvidar también 70 veces 7. Sin límite. Tienes que aprender a perdonar a tu hermano. Qué tremendo. El apóstol Pedro le dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El Señor lo enseñó. Él no le dijo: bueno, perdónalo 5 y a las 5 si sigue ofendiéndote, ya no lo perdones, ódialo, aborrécelo. No, perdónalo. Si viene a pedirte perdón, perdónalo. Bendito el nombre poderoso de Señor. Amén, gloria a Dios. Dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por allá en otra parte de la Escritura dice, ponte a cuentas. Dice: si traes tu ofrenda al alfolí, si traes tu ofrenda al altar, si te presentas delante de Dios y tienes algo con tu hermano, ponte a cuentas con él. O deja allí tu ofrenda, no me la presentes, que no te la voy a aceptar. No la voy a tomar, no la voy a sacar. Señor, pero te estoy cantando, no te lo acepto. Señor, estoy llorando, derramando lágrimas, me estoy revolcando aquí, estoy hablando lenguas para ti, Señor. No te la acepto. Déjame ahí tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y entonces regresa y presenta tu ofrenda. Ahora sí la acepto. Ahora es aceptable tu ofrenda, porque no tienes rencor en tu corazón. ¿Se acuerda, hermano, lo que pasó con Abel y Caín? El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero de la de Caín no la aceptó. ¿Por qué? Porque odiaba, porque tenía celos de su hermano, porque despreciaba a su hermano, estaba celoso de su hermano, tenía algo en contra de su hermano en su corazón. Y dice el Señor: si tienes algo en contra de tu hermano, ve y ponte a cuenta para que tu ofrenda sea escuchada, para que tu oración, para que tu petición sea contestada, para que tu bendición sea, te la lleves en esta noche o en esta tarde o que sea a qué hora que tú estés ahí.
presenta tu ofrenda cuando ya te hayas puesto a cuentas con tu hermano. Qué tremendo, hermanos. Esto es serio. No podemos estar alabando y glorificando a Dios cuando hay algo en contra de nuestro hermano. Cuando hay algo allá adentro en el corazón. Yo le digo una cosa en esta tarde. Yo le invito en esta tarde que medite en lo que hemos escuchado, en lo que el Señor nos ha dicho, que hay que perdonar y que el no practicar este mandamiento del Señor nos mete en problemas con Él, nos priva de la vida eterna, nos priva de las bendiciones. No hay crecimiento, no hay bendición. Yo le digo en esta tarde, si usted siente algo contra alguien, aunque él no lo sepa, hable. Hoy es el día. Hoy es el día de ponernos a cuenta con el Señor. Hable, dígale, mire hermano, esto no me pareció. Deje que Él le dé una explicación, deje que Él le diga, pero no guarde, no retenga eso en su corazón, porque eso solo le va a traer consecuencias graves. Eso solo lo aleja del Señor. Y el Señor dijo, practiquen el amor fraternal, así como las otras cosas. Así como es un deber de ir y visitar, de ser amable de las obras con los necesitados, así también es el amor fraternal. Es un deber como hermanos. Si por ahí alguien nos ha hecho algo, hoy es tiempo de perdonar. Hoy es tiempo de perdonar delante de Dios. Pero que nuestro perdón no sea 7 veces, sino que sea 70 veces 7. Con esto le termino. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Él es bueno, Él nos habla, Él nos ama, Él nos quiere. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a los otros en entrañable de corazón puro. Ese de corazón puro es amarnos sinceramente, no de labios nada más. Amarnos sinceramente, que nuestro amor entre nosotros sea sincero. Que cuando perdonamos a alguien una ofensa, sea sincera esa ofensa. Que cuando le damos la mano y un abrazo y un beso en la mejilla, sea sincero. El amor fraternal, no fingido. Dios quiere que nos amemos, así como amamos a nuestros hermanos en la carne, así como amamos a nuestras familias, así quiere el Señor que nos amemos. Pero Él quiere un amor sincero, no fingido, dice. Hermanos, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce su corazón. A Él no le puede mentir. Dios conoce todo de usted, hasta sus pensamientos, hasta sus deseos. ¿Y sabe qué? Todo eso se está registrando ahí arriba en el cielo. Dios sopló de su espíritu en usted. ¿Para qué cree usted que lo hizo Dios? ¿Por qué cree que dice allá en Génesis que el Señor sopló aliento de vida en el hombre? Lámpara de Dios es el Espíritu. Lámpara de Dios es el Espíritu de Dios en el hombre, en la vida del hombre. Dios conoce su corazón. Parte de Dios está dentro de usted a través de su Espíritu. Si quiere, llámele conciencia. Pero todo eso se está registrando ahí adentro. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. A Él no le podemos engañar. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, como vivamos en esta tierra, de todo eso daremos cuenta delante de Dios, porque de todo eso se está escribiendo un libro allá. Algunos están más gruesos, algunos están más pequeños. Pero Dios lo conoce todo. Dios sabe cuando nuestro amor no es fingido, cuando nuestro amor es sincero. Es un deber como cristianos amarnos los unos a los otros.
Yo lo amo a usted, hermano. Lo amo con el amor de Cristo. De veras, lo amo, hermano. ¿Sabe qué? Antes no podía decirle a nadie así porque mi corazón estaba lleno de odio, pero Cristo lo sanó. Ahora Cristo vive en mí. Ahora le puedo decir, hermano, lo amo, lo quiero en el Señor. Puedo orar por usted, hermano. Puedo ayudarlo cuando usted necesita algo. No lo hago para que me agradezca. Lo hago porque es mi deber como hijo de Dios y porque eso está en mi corazón. Yo siento, hermano, a ninguno de ustedes yo los tengo de menos. A ninguno de ustedes, a todos los amo por igual. Por eso vengo cada día y les predico la palabra de Dios. Eso es lo que me enseña el Señor, amarlo a usted, a ver por usted, que usted se sienta protegido, que usted sepa que aquí hay alguien con el que usted puede contar, hermano. Que aquí hay alguien a quien usted puede decirle, hermano, fíjese que estoy pasando por esto, ayúdeme por favor. Aquí está alguien que le puede ayudar, hermano, en lo que pueda. Yo lo hago con mucho gusto, con mucho cariño, porque usted es mi hermanito precioso. Usted es mi hermano. Usted es mi hermano. En usted está la presencia de mi Dios. ¿Cómo voy a despreciarlo si adentro de usted está el Espíritu Santo de mi Señor, de mi libertador, del Señor que me bendice cada noche? ¿Cómo? Si cuando lo veo a usted puedo ver la presencia de Dios en usted. Es el Espíritu. Nosotros fuimos con mi esposa a Veracruz. Y cuando llegamos, gente que no conocíamos, me abrazaban y me decían, hermanito. Y todavía nos mandan textos, hermano, ¿cómo está, hermano? Me hablaban como si me conocían por mucho tiempo. Y trataban de hacerme sentir bien, hermano. Como dice la palabra, apresúrate tú a hacerlo sentir bien a Él antes que Él te haga sentir bien a ti. Y ellos se apresuraban a hacerme sentir bien. No se preocupe, hermano. Mira aquí esto y lo otro. Y son mexicanos, hermano. De otra raza, de otro lugar, pero viera cómo le demuestran el amor a uno. Es que el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. Es que ellos practican, obedecen lo que Dios les dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Ámense los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros, hermanos. Póngase de pie en esta preciosa